Un saludo a todos los colombianos, mi nombre es Ernesto Rodríguez. Primeramente quisiera darle las gracias a todos ustedes por la acogida que tuvo el video anteriormente sobre Margarita Rosa en Francisco, la gaviota y su apoyo a la Colombia humana. Dicho esto, tengo que agregar que no solamente puse ese video en páginas del uribismo, a modo de experimento social también las puse en las páginas del otro equipo. El equipo de los inteligentes, el equipo de los que se la saben todas, el equipo de la Colombia humana, los amantes de la paz. Bueno, de estos amantes de la paz y de la Colombia humana, lo único que recibí fueron ofensas. Me llamaron ignorante, que tenía que estudiar más Petro, cosa que hice antes de hacer el video anterior. Y sí, muchos me preguntaron, que me llamó la atención esto que me decían, que cuánto me había pagado la ultraderecha para que hiciera ese video. Y aquí quiero aclarar este punto. O sea, a mí nadie me pagó, no necesito que me paguen para cumplir con mi deber, sencillamente, de decirle a los colombianos lo que les puede pasar en el año 2022 en caso que esta gentuza salga como presidente. O sea, eso es un grano de arena porque estoy más que seguro que los colombianos saben lo que les puede pasar. Bien, dicho esto, vamos al tema que me gustaría tratar con ustedes hoy, que es el DEFECODE. En estos días he visto muchos videos en YouTube donde se ven niños menores de edad gritando consignas en contra del gobierno, o sea, alentado por el profesor, por supuesto. También vi, además de muchos videos como este, vi otro de una niña muy hermosa que recitaba una poesía. Se ve que tiene carisma, que tiene tabla para recitar. Y estaba recitando un poema muy largo sobre Gustavo Petro. Se veía que eso no era en un aula, pero bien podía ser en el patio de una escuela. Y no quiero decir tampoco aquí que Petro no se merezca un poema. Claro que sí, se merece miles. Es que se lo han hecho a Fidel Castro, se lo han hecho a Mao Zedong, se lo han hecho a Pol Pot, se lo han hecho a Kim Jong-il, se lo han hecho o sea, a muchísimos. Que se lo hagan a Petro, da igual, es uno más. Entonces, quiero expresar mi criterio con respecto a todo esto. Primeramente quiero decirles que yo soy licenciado en educación en Cuba. Tuve 5 años estudiando en el pedagógico, del cual me gradué. Al graduarme, ejercí como profesor de física e historia universal, además que son mis pasiones, además de escribir. Mi criterio sobre esto es el siguiente. Yo entiendo y yo pienso de que si un profesor es sorprendido, como estos profesores que abiertamente lo hacen en internet, es sorprendido adoctrinando a niños menores de edad, tiene que ser expulsado inmediatamente del sistema educativo colombiano. Razón número 1. El deber de un maestro es enseñar o preparar a los niños para la vida, no para los partidos políticos. Y número 2, todo esto se están haciendo en escuelas públicas, escuelas pagadas por los bolsillos de los contribuyentes de los colombianos. Y yo estoy más que seguro que la mayoría de los colombianos que pagan impuestos no están de acuerdo en que se adoctrinen a los niños en las escuelas. Por ejemplo, si un colombiano ahora dice, bueno, yo quiero que mi hijo estudie en una escuela católica. Bueno, va a esa escuela católica, paga el billete, que es bastante, y bueno, su hijo se va a estudiar ahí en esa escuela, donde le van a enseñar el credo y toda esa serie de cosas. Pero aún así, a ese padre le siguen descontando el billete en sus impuestos para las escuelas públicas, al igual que para los hospitales y todo eso. Esas dos razones son más que suficientes para que un profesor tenga que ser expulsado. Y yo me pregunto, ¿es que acaso el gobierno no puede controlar esto? Porque el gobierno tiene herramientas para hacerlo. Yo hice mis tareas también acá y entré a la página del Ministerio de Educación Nacional de Colombia y les puedo leer lo siguiente. Corresponde al Estado colombiano regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por la calidad y por el cumplimiento de sus fines. Ahí está. Ahí se ve claramente que dice que el Estado colombiano es el encargado
de la suprema inspección y vigilancia de la educación. ¿Y qué pasa? ¿O es que será que los inspectores y los metodólogos, los que yo imagino que son los encargados de supervisar quizás una vez al mes o algo a los profesores, sean también miembros de FECODE? ¿No se han puesto a pensar eso? Y le voy a explicar por qué. Ahora un don Juan de los Palotes no puede ir a inspeccionar una clase de un profesor de matemática, porque primeramente no sabe. O de español, que también no sabe gramática. Normalmente para ser inspector de educación o metodólogo de educación, tiene que haber sido profesor. Y si fue profesor, hay muchas posibilidades de que haya sido profesor, o sea, miembro de FECODE, o que todavía lo sea. O sea, y si esto es así, es como poner al ratón a cuidar el queso. Librados estamos. Pero como mismo entré a las páginas del Ministerio de Educación de Colombia, también entré a las páginas de FECODE. Y les voy a leer cosas muy interesantes acá. Dice, posesionar a FECODE como la organización que defiende la educación pública, no solo del profesorado, también de sus programas. De aquí yo entiendo que están hablando del programa educativo. Entre otras cosas, es la encargada de promocionar la afiliación sindical y política de los educadores. Uf. Imagínense. Primeramente, un sindicato está para responder, para defender los derechos de sus afiliados. No para los programas de educación de los estudiantes, ni nada por esto, en el caso ahora de FECODE. Por el adoctrinamiento de los mismos profesores. O sea, están hablando de ello, o sea, la estrecha conexión que tiene este sindicato con la política colombiana. Y ustedes saben de qué parte están ellos. No tengo que recordárselo, ustedes lo saben mejor que yo. Dice aquí también, formular un nuevo proyecto sindical y pedagógico como estrategia político-pedagógico de los educadores que permita fortalecer ideológicamente y determine la activación de la movilización. Aquí sigue todavía las palabras estrategia político-pedagógica de los educadores para fortalecer ideológicamente. O sea, ¿qué es esto? ¿Esto es un sindicato? ¿Esto realmente es un sindicato? Seguimos. En una entrevista para la Agencia de Información Laboral, el señor Nelson Alarcón, esto fue en el 2018, pero es todavía el presidente de FECODE, el tipo dijo, los maestros son un activo dinámico y comprometidos políticamente, ya que somos los maestros quienes enseñamos a nuestros estudiantes a mirar el mundo y formarlos como seres humanos. Ustedes me perdonan, yo no sé lo que piensan ustedes, pero FECODE para mí es más un partido político que un sindicato. Lo único que no votan, no tienen un candidato para votar. No, ellos sencillamente, a la hora de la votación, ellos se alinean, le dicen a todos sus afiliados, oye, aquí hay que votar por Petro o por Fajardo o por el que sea, pero van así, como un bloque unido. Porque si no lo hace esta vez, vas a estar en problemas con ellos, con la dirigencia. Y esto es lo que está pasando en Colombia. Esto es lo que está pasando. Que los maestros están sembrando el odio en los estudiantes. Y esos niños, cuando llegan a la universidad, pasa lo que está pasando ahora. Que muchos de ellos son los que participan activamente en estas guerrillas que están acabando con las ciudades de Colombia. Sí, totalmente. Después de tantos años de adoctrinamiento, esto es lo que va a pasar. Entonces tú ves esas universidades, o sea, con esas fotos de Che y la hoja y el martillo. Eso es muy preocupante. Porque ahí, por supuesto, se sigue el adoctrinamiento. Y es una pena, porque la mayoría de estos profesores, no quiero decir que todos,
O sea, les hablan de las bondades del socialismo. O sea, que el socialismo es lo mejor. Y le hablan de los progresos de Cuba en la educación y los progresos de Cuba en la salud pública, cuando son un desastre. Desastre total. Y le hablan de los países nórdicos, de que son socialistas. Eso es una falacia. Eso es falso de toda falsedad. Los países nórdicos tienen varios partidos. Que en un periodo presidencial gane el Partido Social Cristiano no quiere decir que el país sea socialista. Ahí no se cierran los medios de comunicación, ahí no se intervienen empresas. No. Existen una decena de partidos. Ahí no se cambia la constitución. Sí. Pero no les dicen a estos muchachos que los pobres vienen adoctrinados de niños prácticamente, que llegan a preescolar. Sí. Entonces, vienen adoctrinados. Y da pena porque yo entro mucho porque yo quiero, quiero estar en paz conmigo mismo. Y yo entro mucho a los foros donde ellos pululan en su pantano, en su estercolero. Y entonces entro y trato de explicarle, ni le digo por supuesto ni que soy cubano ni nada de eso. O sea, escribiendo tú puedes ser de Tailandia, donde tú quieras. Y bueno, yo les explico, oye, ustedes están cometiendo un error. Ustedes, ¿qué hacen? Díganme, ¿qué los va a diferenciar de ustedes de Venezuela? Y entonces me dicen que no. ¿Que por qué? Que ellos no van a ser Venezuela. Si es que los venezolanos decían lo mismo, nos decían lo mismo a nosotros. Venezuela no va a ser Cuba. Y ahora está peor. Bueno, más o menos ahí. Sí. Y me decían que no. Y yo digo, pero es que el señor que ustedes por el que van a votarnos es comunista, un guerrillero comunista. Y dicen que no, que Petro no es comunista, que de dónde yo saco eso. Y digo, pero es que eso es muy fácil. Hay que solamente querer averiguar un poco. Y les pongo un ejemplo. Este año, 2020, el año del COVID, que cerraron la mayoría de los aeropuertos del mundo, la mayoría de los aeropuertos del mundo cerraron en el mes de marzo, a finales del mes de marzo, incluyendo los colombianos, que se vinieron a abrir recientemente. Bueno, el año de COVID, Pedro fue 3 veces a Cuba. Primeramente, cuando vio que iban a cerrar el aeropuerto, cogió el último vuelo que fue a Panamá y ahí fue para Cuba. Y después fue 2 veces más ya en la pandemia. Fue y vino. Entonces, ¿y a qué va Petro? ¿Realmente ustedes creen que fue a curarse un cáncer? ¿Ustedes se lo creen? Yo no me lo creo. ¿Es que no confía en los médicos colombianos? ¿Petro no confía en los médicos colombianos? Yo les voy a decir algo. O sea, yo conozco muchos hospitales en Colombia. Gracias a Dios no he tenido que ir por una necesidad. Pero los hospitales en Colombia no tienen nada que envidiarle a los hospitales aquí de Estados Unidos. En limpieza, en tecnología, en la calidad de sus doctores. Sin embargo, este tipo se va para Cuba. Y entonces, bueno, él se justificó, porque ahí en internet un lado contar de que fue a Cuba y que le encontraron los médicos cubanos, le encontraron un tumor en las paredes del estómago, algo así. Pero yo no me creo eso. No me lo creo. Así, lo digo sinceramente. Es que miren, yo les voy a decir algo. En Cuba, si usted, por ejemplo, no quiere, la próxima semana, quiere irse por una casa en la playa por una semana, pero que tiene que trabajar, usted coge un sándwich, va a donde está el médico, le da el sándwich al médico, y el médico le va a decir, bueno, ¿qué enfermedad tú quieres que te ponga? Te pongo fiebre de Nilo, malaria, peste bubónica, lo que tú me digas, yo lo pongo. Y eso es por un simple sándwich o por $10 o algo así. Escriben lo que sea, porque es que se están muriendo los médicos de hambre. Ganan 40 o 50 dólares al mes. O sea, cualquier cajera de Carulla gana más que un médico cubano al mes. ¿Sí? Nada, que están unas muchachas, tal vez no llegaron al 7º grado, 8º grado, 9º grado. Y ganan más. Y ellos no se dan cuenta de esto. Bueno, el señor Petro, ¿saben para qué va a Cuba? Para recibir instrucciones. Y fíjense, cada vez que Petro viene de Cuba, oye, en un mes o en 15 días hay revueltas. ¿Por qué? Porque quiere desestabilizar el país. Y esa es una de las premisas. Esa es una de las premisas de la hoja de ruta
o sea, para que estos socialistas lleguen al poder, desestabilizar. ¿Y de quién? Él recibe esas instrucciones de sus jefes, del gobierno cubano, que son sus jefes. Así de sencillo. Pero no solo Petro se reúne en Cuba con sus jefes, como dije anteriormente, se reúne también con el ELN. Los chicos que pusieron la bomba, los responsables de las bombas allá en Bogotá, en la escuela de cadetes, bueno, estos chicos están exiliados en Cuba y Petro se reúne con ellos. ¿Sí? ¿Y sabe de qué hablan? ¿Saben de qué hablan? Les digo yo a ellos. Hablan de asamblea constituyente. O sea, lo mismo que hizo Chávez, lo mismo hizo Correa, lo mismo que hizo Evo. Cambian la constitución, hacen una constitución, unas leyes más amables hacia ellos, y ahí se perpetúan en el poder. Sí, es que esa es la hoja de ruta. Y está demostrado que yo no, es que yo lo busco todo en internet, y todo en internet no es fake news. ¿Ok? Lo busco en internet en páginas serias, y ahí está demostrado eso, que se reúne con ellos. Y eso es lo primero que va a hacer este señor cuando llega a la presidencia. O sea, hacer una asamblea, mandar a hacer una asamblea constituyente y cambiarlo todo. Y se va a perpetuar el poder. Como mismo Santos quitó, o sea, puso un solo periodo al final de su mandato, pues no lo hizo cuando él era presidente, sino al final. No, este hombre va a perpetuarse en el poder. Y al cabo de un año o 2 años, este señor va a ser multimillonario. Como lo son los Kirchner, como lo es Evo, como lo fueron Chávez y el señor, este animal con ropa que está puesto ahí en Venezuela. Sí, es así. Y ellos no lo creen. Estas están tan adoctrinados que no lo creen. Así de sencillo. Bueno, quería sencillamente compartir esto con ustedes, o sea, mis criterios. Me gustaría muchísimo que dejaran sus comentarios abajo. Se les quiere mucho, como siempre. Hasta la próxima.